hacer las cosas como él consideraba que tenían que ser hechas. Y por eso fracasó y se llevó el título de Jeroboam, el que hizo pecar al pueblo de Israel. De hecho, en el tiempo de Jeroboam fue que se dividió el pueblo. Se dividió el pueblo porque es que Jeroboam tenía un miedo para que no vengan a adorar aquí, para que no vayan a adorar allá, le voy a poner dioses para que adoren aquí, y quería hacer la cosa como él creía. Es decir, y violó los preceptos bíblicos. Hay una posibilidad, Isa, en que la falta de educación, la falta de cumplir con lo que dice la Biblia, traiga división a la iglesia. Pero claro, de hecho, todas las divisiones que han venido en la iglesia han venido por ese problema, Merson. Todas. Es que una detrás de otra ha venido por ese problema. Por la falta de cumplimiento de los preceptos, por la falta del sometimiento, por no hacer las cosas como la Biblia dice que se tienen que hacer. O sea, tú dices que es una obligación del ministro o de todo aquel que va a dirigir al pueblo de Dios tener un grado de educación. De educación bíblica. De educación bíblica, claro, sin duda alguna. Es que ahí es que está el progreso o el fracaso de la iglesia. Porque en mi formación bíblica es que yo tengo mi simiente y mi profundidad en Dios. Mientras más conozco la palabra, más yo conozco a Dios. Mientras más conozco la palabra, más yo conozco a Dios. Entonces, como por ejemplo, ¿qué relación existe entre el llamado de un líder y su preparación bíblica? O sea, por ejemplo, ¿puede una persona que tiene el llamado ejercer el llamado del pastorado sin una formación bíblica? ¿Y puede uno que tiene la formación bíblica ejercer el pastorado sin tener el llamado del pastorado? ¿Pueden coexistir estas dos cosas? Se necesita la convalidación, se necesita una dicotomía funcional en ese concepto, porque es posible que yo quiera ser pastor, pero no tengo el conocimiento bíblico, y ahí hay problemas. Y es posible que yo conozca la Biblia, pero que no tenga el llamado al pastorado. Entonces, una necesita de la otra. Yo tengo personas conocidas, no voy a mencionar su nombre. Por favor, no lo hagas. Que de alguna u otra manera tengo una persona. Dios le bendiga a todos de manera especial. Le habla su amigo y hermano Julián Misael. Hoy la casa está contenta. Hoy estoy contento. Hoy tengo al más controversial, al decocotador, al mata gigante. Yo le voy a dejar que él se presente, pero de antemano, suscríbase a nuestro canal, denle like, comente, comparta esta transmisión que será de gran edificación. Pero primero, antes que todo y antes de seguir hablando, vamos a permitir que hoy una de las figuras de los siempre fuertes, digo, de los 080, el emblema de los 080, esté hoy hablando a través de nuestra cámara. Esto va a salir bueno, señores, Dios les bendiga. De manera muy especial, para mí un placer, un honor estar aquí con mi hermano Julián Misael. Realmente me siento complacido, especial de que él me haya hecho la invitación, y esperamos que lo que nosotros podamos hablar hoy sea de edificación para toda la audiencia. Dios les bendiga. Suscríbanse por favor y comenten. Un saludo especial a la 080, y que Dios tenga misericordia de los siempre fuertes. Bien. Isa, siento como que tú tienes algo contra los siempre fuertes. ¿Qué es lo que pasa entre tú y los siempre fuertes? Entre yo y los siempre fuertes, sí. No, pues somos hermanos, nos llevamos bien, realmente, las cosas fluyen con ellos. Veo que siempre hay como una tiradera. ¿Qué es lo que está no una tiradera, tú sabes, hasta los dientes chocan. Imagínate, tú nunca te has metido a la lengua comiendo arroz. Las discrepancias entre los hermanos siempre han existido y siempre van a existir desde tiempos bíblicos hasta son del día de hoy. ¿Por qué 080? Háblame de por qué tu equipo, tu gente se autodenominan como los 080. ¿Cuál es el significado detrás de esa frase? Mira, la 080 es una unidad élite especial que reúne todos los requisitos que las personas a nivel de milicia reúnen de manera particular. Por ejemplo, tú tienes un francotirador, tú tienes un equipo táctico, tú tienes un cimarrón, de manera dividida, todos con habilidades distintas. Sin embargo, un 080 es una persona que reúne todas las habilidades
en una sola persona, valga la redundancia. En el contexto bíblico, un 080 es una persona que no sea tan extremista como la persona que tú conoces. No, ay Dios mío. No, porque hay mucha gente que tú conoces que son liberales, que son extremistas. No vamos a empezar con la tiradera. No, yo te invité a hablar de un tema bíblico. Pero es Biblia que estamos. No. Pero es Biblia que estamos. No parece como que hay una separación entre 080 y siempre fuerte. No, jamás en la vida. Esa gente son mis hermanos. Son mis hermanos. Bueno, ¿Por qué tú le llamas la gente de la tela? Porque hacen un hincapié especial en lo que tiene que ver con la indumentaria y le queda bien, verdaderamente le queda bien. Ese cuello ahí le queda bien y esa falda grandota. Mi esposa se ve muy bien cuando utiliza faldas largas. Cuando utiliza falda con menos tela también se ve bien, pero la gente de la tela, porque hacen un hincapié especial en lo que tiene que ver con la indumentaria. Está bien, vamos a soltar a la gente de Siempre Fuerte para que no censuren este canal. Ellos son míos realmente, son gente, mira, tienen un... No, yo amo los Siempre Fuertes. Son bien fieles al programa. Yo tengo una pregunta. ¿Cuál es tu serie favorita? ¿La lucha libre o tu anime? ¿Cuál es tu? Vamos a hablar un poco del Isael cotidiano de la casa. ¿Cuál es tu serie? ¿Tienes una serie favorita? Yo no tengo serie favorita. Yo leo muchos libros, muchísimos libros. Pero Frankelio en mi casa le gusta mucho CSI, una serie, CSI Miami, CSI Las Vegas. Y a mí eso, gracias a ella, bueno, antes de ella, ese tipo de contenido me gustaba, lo que es la inteligencia, el servicio secreto, ese tipo de investigaciones. Entonces, CSI Miami, Frankelio lo ve mucho y yo cuando tengo tiempo veo uno que otro capítulo. Yo te voy a dar una dosis de la pregunta que tú me hiciste. Si viene un perro... Estamos en vivo. Si viene un perro, está bien, si viene un perro, bulldog de esos bravos, ¿a quién tú prefieres que muerda? ¿A ti o a Frankelio? A Frankelio le va a pasar cualquier cosa después que yo muera, realmente. Pero mientras me quede sangre en el cuerpo, yo estoy tirando para adelante, esa es mi señora. Ni ser humano, no hay ser humano, sea perro o animal, perdón, o persona, que se meta con Frankelio y me tiene de frente en el contexto que sea. Amén. Esa es mi esposa y hay que respetármela. Amén. ¿Qué tiempo tienes en el Evangelio, Isaías? Yo acepté al Señor con Ezequiel Molina en el 2006, perdón. 2006. Desde el 2006 hasta hoy. Ok. Sí, estamos hablando de unos 16, 17 años más o menos. ¿Qué desempeñas en tu iglesia? En mi iglesia yo soy polifacético, yo soy un multi-utility. Polifacético es que tú haces todo. Absolutamente todo. Tú predicas, tú cantas, tú tocas, tú haces todo. Yo, lo único que me falta es ser pastor. Ya yo ocupé el cargo de copastor hacia el año 2009, más o menos. Se presentó una situación y tuvieron que elegir un copastor y yo era el que estaba ready para el momento. De ahí yo he sido consejero de la iglesia, de ahí yo he sido relacionador público, maestro de niños, maestro de escuela bíblica, todo, absolutamente todo. Un gran respeto me tienen mis hermanos allá en la iglesia. Ay, qué bueno. ¿Qué tiempo tiene tu canal en función? ¿Cuál es el enfoque que tú tienes en el canal Isaías Laurencio? Bueno, mi enfoque honestamente es poder alcanzar personas con un contenido bíblico y poder dar a conocer el reino de Dios a través de las redes. Tú sabes que la gente hoy invierte mucho tiempo en las redes sociales. Entonces yo he tratado, le pedí a Dios que me diera la habilidad para llevar a las redes un contenido bíblico, de tal manera que si en las redes sociales que se dura tiempo, ellos en las redes sociales puedan encontrar un contenido bíblico que edifique. Amén. Y hablemos un poco acerca, ¿qué tú estudiaste? ¿Qué en tu vida secular, a qué te dedicas? Bueno, yo estudié en la universidad, he tenido varios estudios, pero el principal fue en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, lingüística aplicada, tanto al idioma francés, al español y al inglés. Hice hincapié en el inglés, pero esa fue el área que estudiamos, la lingüística, realmente la literatura, me encanta, me gusta muchísimo. Es decir, que tú eres licenciado en lingüística. En lingüística aplicada. Qué bueno. ¿Y dónde desempeñas tus labores? Actualmente estoy laborando para el Ministerio de Educación en el Distrito 1001, en el Liceo Matutino y Vespertino María Auxiliadora, allá en Villamella. Ahí estamos desempeñando la función de coordinador docente. Ay, qué bueno. Vamos a entrar un poco al tema entonces, hermano Isael.
Hoy estaremos hablando acerca de la educación en el cristiano, o sea, el enfoque educativo, y cogimos este tema en función de su profesión secular, que usted es un maestro, y me gustaría que hablemos acerca de la educación. Pero primero vamos a hablar de la educación en sentido amplio. ¿Qué es la educación y para qué se emplea la educación? Mira, la educación en términos generales viene siendo lo que diferencia a un ser humano de un animal. Una persona que no tenga educación actúa indirectamente, acciona como que si fuera un animal. La diferencia entre un animal, por así decirlo, un animal en el sentido literal de la palabra, y una persona normal es la educación que tenga. Cuando educamos al ser humano pierde los instintos, deja de actuar por pensamientos así que le salen de manera innata y comienza a civilizarse y a actuar de una manera un poquito más asociada a lo que tiene que ver con la sociedad. Mientras más educación tenemos, menos nos alejamos de lo que es el salvajismo, más nos alejamos de lo que tiene que ver con esa actitud salvaje que poseía el hombre primitivo en los primeros años de vida aquí en la tierra. Entonces, ¿cómo se estriba la educación? Aquí en Santo Domingo, por ejemplo, allá en África, en las tribus, las personas educadas comen con las manos, duermen así nómadamente, y dentro de ellos tienen un rango jerárquico. Okay, el escrutinio de la educación puede estar influenciado por la cultura. Puede estar influenciado por la cultura de forma directa, pero cuando buscamos una convención, una forma convencional, vemos que la educación estriba y se manifiesta lo que tiene que ver con un paralelismo. Por ejemplo, aquí en República Dominicana, en Estados Unidos, en los países del Nuevo Mundo, conducta hace que esa persona se diferencie de las demás. Es sencillo eso. Entonces vamos a ampliarlo. Durante el tiempo, me dijo que usted tiene 17 años en la iglesia. ¿Cómo usted ha podido ver la educación cristiana? ¿Cuáles son los elementos a ver en cuanto a la educación cristiana? ¿La educación cristiana desde qué ámbito? ¿Desde el ámbito moral o desde el ámbito vamos a hablar del ámbito moral primero. Desde el ámbito moral. Estamos viendo cristianos en las redes hoy y ellos se desplayan hablando un sinnúmero de cosas. Son temas que son polémicos y en controversia, de hecho, con personas que no son cristianas. ¿Qué opinión merece eso de su persona? Mira, en las redes sociales hay muchas personas que no reúnen las condiciones de una formación académica acabada y por consiguiente actúan en base a principios de ellos, muy de ellos. No actúan en base a principios de lo que tiene que ver con una educación convencional. Violan muchos códigos de ética, de moral. Entonces eso trae problemas, porque eso trae un desacredite a lo que tiene que ver el evangelio en tono general. Por ejemplo, la forma de conducirse de muchos cristianos para llevar el evangelio ha estado afectando la percepción que las personas tienen del evangelio. No el evangelio como tal, porque el evangelio sigue santo y sagrado. Es la percepción, lo que yo creo acerca del evangelio. Y me explico en ese punto. Para muchas personas las matemáticas son malas. Me explico, pero para otras las matemáticas son buenas. Entonces la matemática no es buena ni es mala, simplemente es la percepción que tú tengas acerca de ella. Entonces el evangelio es santo, es sagrado, y muchas personas por el comportamiento de otros hoy piensan mal acerca del evangelio, y es porque quizás no lo han conocido o no le han dado un estudio más profundo. En todo caso, el ministro santo del Señor tiene que ser una persona que se rija por códigos de moral y de conducta a la hora de llevar el mensaje, a la hora de llevar la palabra, porque de lo contrario incurriría en actos que pongan en evidencia un desacuerdo con la sociedad respecto a la manera de llevar el evangelio. Normalmente, bíblicamente hablando, no hablo mentira cuando me refiero a ciertas personas que actúan, hablan y emiten un sinnúmero de pensamientos y de opiniones que discrepan de lo que tiene que ver con una persona formada y moralmente adecuada para actuar y hablar en la sociedad. ¿Qué relación, entonces, a partir de la premisa que usted acaba de decir, qué relación coexiste entre la formación del ministro y la Biblia? Vamos a adentrar un poco en la Biblia. ¿Cuál es la exigencia de Dios con la educación para el cumplimiento de un ministerio? ¿Exige Dios que su ministro tenga un grado de conocimiento de la palabra a la hora de aplicar la palabra?
Sí, buena pregunta. Mira, la Biblia dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. La forma más fácil, diría yo, la forma más adecuada del hombre conocer a Dios es a través de las Sagradas Escrituras. Yo no puedo hablar de un tema si yo no lo he estudiado. Yo no puedo diseminar de un tema si yo no he profundizado en ese tema. Un gran pensador asiático decía que el que no lee no tiene derecho a la palabra, llamado Mao Zedong. Entonces, si usted no tiene conocimiento bíblico de la palabra de Dios, usted no me puede hablar a mí de Dios, no me puede querer enseñar a Dios cuando usted no tiene profundidad en lo que tiene que ver con las Escrituras, porque la Biblia fue dada, las Escrituras fueron dadas para que nosotros podamos conocer a Dios. Dios dio... Y disculpa, fíjate que en la Biblia, y me gustaría que tú hables un poco de ese tema, lo primero que Dios hizo al sacar al pueblo de Israel de Egipto fue que lo educó. O sea, yo voy a sacar a esta gente del pueblo, del mundo pagano, lo voy a sacar. ¿Qué fue lo primero que Dios hizo para que el pueblo supiera cómo conducirse y aplicara una educación o ética espiritual delante de Dios? Sí, exactamente. Fíjate, el pueblo venía de una nación pagana, como en el caso de la nación de Egipto. Entonces Dios le place sacar a ese pueblo escogido de Egipto para llevarlo a una tierra prometida, para formarlo y para que todas las tierras sean benditas en ese pueblo. Por consiguiente, al sacarlo le da lo que es la ley, le da lo que es la palabra, le da lo que es la enseñanza. Mira que Moisés subió al monte Sinaí y consiguió los 10 mandamientos, y a través de los 10 mandamientos se fueron ramificando más leyes y más estatutos para el pueblo, exclusivas para el pueblo. En otra palabra, miren de qué forma yo quiero que ustedes actúen, miren de qué forma yo quiero que ustedes hablen, miren de qué forma yo quiero que ustedes sean, todo a la luz del mandamiento y los estatutos que había dado el Padre. Entonces, ¿cuál era la obligación del ministro? ¿Cuál era la obligación del pueblo de Dios? Conocer esos estatutos, conocer esos mandatos, conocer esa palabra, conocer esos preceptos y actuar en base a esos preceptos. Yo no puedo actuar como yo quiera, yo no puedo actuar como a mí me dé la gana. Hay preceptos establecidos respecto a los cuales yo tengo que regirme para poder operar. Por ejemplo, en el liceo, yo no puedo llegar al liceo y hacer las cosas como yo quiera, como a mí me dé la gana o como yo piense, aunque yo crea que está bien. No, yo no puedo actuar en base a eso. Yo tengo que acoplarme a lo establecido en la legislación educativa, acoplarme a lo que aparece en el currículum y en base a eso poder dirigir el liceo con un manual. No es con un pensamiento empírico, que esto me salió y que yo quiero hacerlo así, no. Entonces, en el Evangelio, el ministro necesita formación bíblica profunda. No es que yo tuve un sueño, no es que yo creo que es así, no es que mi abuelo me dijo que era así, no. Es la palabra de Dios, es la palabra. Y ese ejemplo lo tenemos en Lucas, capítulo 4, cuando Jesucristo se enfrentó. ¿Se puede decir diablo en tu programa? No sé, porque ahora no se puede decir diablo. ¿Se puede decir diablo aquí? Dígalo. Cuando el diablo enfrentó a Jesucristo, Jesucristo en todo momento siempre le dijo, escrito está. Escrito está, escrito está. Aún teniendo el poder para reprenderlo quizá con autoridad propia, él siempre se sometió al mandato bíblico. Amén. Y tenemos la cita de los 080 que he hecho 17:11 cuando dice que todo lo llevaban a las escrituras para ver si estas cosas realmente eran así. Sin Biblia, a mí que no me vengan con cuentos extraños ni con danza de poder. Mira, me gustaría que tú hables de la correlación que existe entre el ministro que representa la palabra y su educación. Por ejemplo, ¿puede un pastor que no tenga un conocimiento, puede alguien pastorear que no tenga un conocimiento sólido de la Biblia? No puede, pero no debe. Porque de poder hay muchísima gente por ahí que no tiene conocimiento de la Biblia, no conocen los evangelios sinópticos a profundidad, no te dominan el Apocalipsis, no conocen nada acerca de la escatología, no dominan los principios del Pentateuco, la Torá, no dominan la Biblia. En términos generales no dominan la Biblia, quizás sepan un chin del libro de Mateo o un chin de lo que le han dicho acerca de Juan y de Pablo, pero en términos generales no tienen una panorámica bíblica profunda, una panorámica bíblica fuerte, y por consiguiente, si tú lo examinas bíblicamente, no están a la par. Sin embargo, lo hacen. Ahora, las consecuencias las hemos podido ver en más de 100 años de historia de la iglesia pentecostal. Lo recomendable es que se forme bíblicamente, que se forme, que tenga conocimiento. No hablo de una formación académica,
porque en algunos casos las posibilidades económicas no están para formarnos académicamente hablando, yendo a una universidad, etcétera. Y no es una exigencia bíblica tampoco tener una formación académica, pero sí es necesario conocer y estudiar a fondo lo que es la palabra de Dios. Vamos a empezar un poco por el Antiguo Testamento. Por ejemplo, me gustaría que tú abundaras y lo aplicaras al liderazgo de hoy, este capítulo 1 de Josué, versículo 8. ¿Qué dice? Que dice la palabra aquí: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditará en él, para que guardes y haga conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué es el sobrino de Moisés. Moisés muere, y cuando Moisés muere, Dios llama inmediatamente a Josué. Me gustaría que tú te desplayes explicando cómo influenció el liderazgo de Josué en el pueblo de Israel, pero esto teniendo presente la palabra o la ley de la Torá. Sí, exactamente. Dios. Ok, sigamos hablando entonces. Hablemos del liderazgo conforme en el Antiguo Testamento. ¿Qué Dios requería de un rey que conforme a la Escritura? Por ejemplo, empecemos con Josué 1:8, y me gustaría que tú dieras una explicación en el liderazgo. ¿Qué influencia tenía la educación en el liderazgo del pueblo de Israel? Sí, mira, Josué tuvo éxito. Dios le dio la advertencia, se lo dio de manera clara. En otra palabra le digo, tú vas a ser próspero si te esfuerzas, si eres valiente y si te sometes a los preceptos de mi ley. Tú vas a fracasar si te metes miedo y si sueltas mi ley. Ahí estaba el éxito o el fracaso de ese gran hombre llamado Josué. Y Josué fue sabio. Y vimos que Josué fue un hombre exitoso como líder. Fue un estratega militar tremendo también, porque siempre aplicó lo que era la palabra de Dios. No se apartó ni a diestra ni se apartó a siniestra. Josué no fue inventar, como en el caso de Jeroboam. Jeroboam le dieron el chance de gobernar y lo que hizo fue que rompió los preceptos bíblicos y quiso hacer las cosas como él consideraba que tenían que ser hechas. Y por eso fracasó y se llevó el título de Jeroboam, el que hizo pecar al pueblo de Israel. De hecho, en el tiempo de Jeroboam fue que se dividió el pueblo. Se dividió el pueblo porque es que Jeroboam tenía un miedo para que no vengan a adorar aquí, para que no vayan a adorar allá, le voy a poner dioses para que adoren aquí, y quería hacer la cosa como él creía. Es decir, y violó los preceptos bíblicos. Hay una posibilidad, Isa, en que la falta de educación, la falta de cumplir con lo que dice la Biblia, traiga división en la iglesia. Pero claro, de hecho, todas las divisiones que han venido en la iglesia han venido por ese problema, Emerson. Todas. Es que una detrás de otra ha venido por ese problema. Por la falta de cumplimiento de los preceptos, por la falta del sometimiento, por no hacer las cosas como la Biblia dice que se tienen que hacer. O sea, tú dices que es una obligación del ministro o de todo aquel que va a dirigir al pueblo de Dios tener un grado de educación. De educación bíblica. De educación bíblica, claro, sin duda alguna. Es que ahí es que está el progreso o el fracaso de la iglesia. Porque en mi formación bíblica es que yo tengo mi simiente y mi profundidad en Dios. Mientras más conozco la palabra, más yo conozco a Dios. Mientras más conozco la palabra, más yo conozco a Dios. Entonces, como por ejemplo, ¿qué relación existe entre el llamado de un líder y su preparación bíblica? O sea, por ejemplo, ¿puede una persona que tiene el llamado ejercer el llamado del pastorado sin una formación bíblica? ¿Y puede uno que tiene la formación bíblica ejercer el pastorado sin tener el llamado del pastorado? ¿Pueden coexistir estas dos cosas? Se necesita la convalidación, se necesita una dicotomía funcional en ese concepto, porque es posible que yo quiera ser pastor, pero no tengo el conocimiento bíblico, y ahí hay problema. Y es posible que yo conozca la Biblia, pero que no tenga el llamado al pastorado. Entonces, una necesita de la otra. Yo tengo personas conocidas, no voy a mencionar su nombre. Por favor, no lo hagas. Que de alguna u otra manera, tengo una persona conocida que se congregaba en una iglesia, ella es mujer, y ella dijo que Dios la llamó, y el pastor le dijo a ella que esperaba la confirmación, que se vaya preparando, pero ella dijo que ella quería un puesto de liderazgo, pero tenía una conducta un poco agresiva. Ella entendió que porque el pastor le prohibió en ese momento darle el puesto de liderazgo porque había una condición de que ella tenía una mala conducta, ella entendió que el pastor se estaba levantando en contra de su ministerio
y puso una iglesia detrás de la iglesia donde ella se congregaba. Entonces, la iglesia lo que hizo, en vez de fortalecerse, se dividió. ¿Qué opinión se merece eso? No se actuó de forma bíblica, no se actuó de forma correcta. Desde tu ventana, acoplándome a lo que tú me dices, la hermana que dice haber recibido la revelación de ser pastora, no se acopló desde la ventana que tú me dices, porque deberíamos, para ser justo, escuchar el testimonio de ella. En todo caso, míralo de la manera siguiente: Dios llama, Dios prepara y Dios envía. El hecho de que Dios te llamó y te mostró lo que va a hacer contigo no significa que ya, a partir de ese mismo instante, lo va a hacer. Por ejemplo, Dios ungió a David para que sea rey de Israel en un momento determinado, pero al otro día no fue que David se convirtió en rey. Eso duró más de 20 años. 13 años. ¿Cuánto? 13 años. 13 años, gracias. A los 17 y a los 30 entró al reinado. O sea, duró 13 años. Dios le dio la palabra y duró 13 años para cumplir. Capacitándose, peleando con leones, detrás del rabo de la vaca, cogiendo lucha con avispas. Me imagino yo el juidero que tenía ese hombre. Y aún teniendo la persecución de Saúl. Eso es un caso. Otro caso, el mismo caso de Jesucristo. Es decir, usted está diciendo que la persona recibe el llamado, pero ellos no pueden arrebatarle el liderazgo. Ellos tienen que parar, como dice Leonel Fernández, que el líder le pase. Hay que prepararse. Yo tengo muchos amigos peloteros, que lo filman hoy, pero ellos no van para Grandes Ligas de una vez. Te firmaron, la finalidad es que tú llegues a Grandes Ligas, pero hay un proceso. Vamos a jugar liga de verano, vamos a viajar, hay que jugar liga menores, rookie, clase A, hay que pasar por un proceso. Y después en ese proceso que se pule ese ministerio que tú tienes, entonces que tú llegas a la gran carpa, dígase a la Grandes Ligas. Entonces Dios te llama por ahí por un barrio y te dice: tú vas a ser pastor. No es que tú vas a ser pastor de una vez. Ok, ese es tu llamado, vamos ahora a trabajar en ese llamado, a formarte en ese llamado, vamos a prepararte en ese llamado y luego entonces se te entrega el pastorado. ¿Tú te casaste con esa joven de una vez? No. ¿Y por qué no te casaste de una vez con ella? No, porque necesitaba un tiempo de preparación. Tú pudiste llevártela de una vez y mudarla de una vez, o ya depresión y jarro 555 y ya estamos mudados. Pero no, hubo un momento de preparación. Ok, me gusta, me agrada, pero vamos a prepararnos. Entonces la hermana recibió el llamado: tú vas a ser pastora. Bien, aleluya, vamos a prepararnos. Formación bíblica, experiencia, formación bíblica, experiencia, y el tiempo iba a llegar, pero parece que se desesperó. La iglesia y la Biblia en estos tiempos, tenemos mucha información y mucha confusión. ¿Cómo luchar con la confusión hoy de la iglesia? Hay distintos temas que confunden a la iglesia hoy. Por ejemplo, distintas denominaciones, distintas posturas, distintas doctrinas. ¿Cómo nosotros discernir cuál es la correcta y cuál es la incorrecta? El Espíritu nos va a ayudar y nos va a guiar, pero el Espíritu aquí a la luz de la palabra. Yo quiero leerte un verso bíblico, por favor, si tú me lo permites. Está en el libro de Hechos, un verso bíblico que a mí me gusta muchísimo. 17:11, porque es el verso clave, que tenemos allá en la 080. Libro de Génesis, Hechos, capítulo 17, versículo 10 y 11, dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Mira lo que dice: estos eran más nobles. ¿Por qué más nobles? Tenían un poquito más de análisis, un poquito más de pensamiento, un poquito eran más críticos, esta palabra. Ok, tú me das la enseñanza, yo la recibo con toda solicitud, me alegro con la enseñanza que tú me das, pero luego yo voy a escudriñar. ¿Y qué significa escudriñar? Allá en Yamasá, mi papá me dice, y yo lo llegué a ver, que ponían las habichuelas, cuando las cosechaban, en una paila grande, como en una bandeja grande, entonces, y el arroz también. Entonces, ¿qué hacían? La habichuela comenzaban como a manosearla para sacarle la cosita mala, y sacaban por aquí, sacaban por allí. Lo mismo con el arroz, lavaban el arroz. Tú eres muy joven, nosotros también. Hoy lo que compran arroz campo, lo echan, ya está listo para cocinar, pero en el campo no. El arroz ya hay que limpiarlo, darle para arriba. La misma Biblia lo dice. La misma Biblia lo dice. Que hay que sacudirlo para que la paja se vaya. Sacudirlo. Eso significa escudriñar.
Eso, entre sacar, buscar, esto sí, esto no, vengo aquí, vengo allí, con cuidado, con detenimiento, aquí sí, aquí no, creo en esto sí, no, pero esto como que estoy medio confuso, déjame agarrar aquí, déjame agarrar allí. No es yo agarrar y coger todo y ya considerarlo como bueno y válido, como hace mucha gente por ahí. Que un fulano dice una cosa y ya, eso es... Cuidado, no, estoy hablando en términos generales. Cuidado con los fulanos que tú te refieres a no calentarte. Estoy hablando, cuidado con los fulanos que estoy hablando en términos generales. Entonces, ¿por qué si la Biblia es una sola tenemos tanta confusión y tantas cosas raras? Porque que la gente recibe un sueño y ya, eso es doctrina. Recibe una supuesta revelación y eso es doctrina. Yo creo que estoy así y ya eso es doctrina, y no vienen a las Sagradas Escrituras a verificar si las cosas son realmente como se están diciendo. Hay que tener cuidado con eso. Dime, escúchame, Belson, dime lo que tú quieras, como tú quieras y de la forma que tú quieras, hablando lengua de forma pacífica, corriendo como a ti te dé tu gana. Yo llego a mi casa y con Frankel me siento con varias Biblias que tengo a escudriñar punto por punto, a ver si lo que tú me estás diciendo es realmente así. Si todos lo hacemos así, se acaba la vagabundería de una iglesia por aquí, otra iglesia por allí, que yo creo que esto es pecado, que yo creo que la Biblia es una sola y está ahí. Vamos a escudriñarla. Ok, ¿qué es un neófito? Un neófito, una persona nueva, un nuevo creyente, eso es un neófito, una persona novata en el sentido estricto de la palabra. Usted llegó a la universidad, su primer día de clase, usted es un neófito, para que usted entienda. Usted es un neófito. Se convirtió en un individuo ayer, está comenzando a ir a la iglesia, es un neófito. Personas que no tienen un conocimiento muy profundo en el área que están entrometiéndose. ¿Puede un neófito dirigir una iglesia? No debe. No debe. Es un peligro mortal. Se han dado casos de una preparación por inmersión. ¿Me explico? se han dado casos de que un individuo se convierte, Dios lo capacita rápido en muchos casos y ya al otro día o en un mes, digamos un año después de bautizado está pastoreando. Pero esos son casos extremos que algunas veces se amerita porque no hay quien se encargue de la obra, pero no se debería, ¿no? Ni neófito ni soltero. Según el lenguaje corporal que usted escucha a los llamados cristianos conservadores extremistas, no voy a mencionar nombres para que no se escuche el tipo tiradera, por las redes andan un sinnúmero de gente que hoy ahora mismo se autoproclaman pastores y de alguna u otra manera están mandando al diablo a todo el mundo. Ellos creen tener la verdad absoluta, pero ellos usan la Biblia. ¿Hay algún tipo de espiritualidad en lo que ellos hacen al estar utilizando la Biblia para mandar a todo el mundo al diablo? Todo el que no pertenece a su séquito, ellos entienden que no es de Dios. Visten una ropa extremadamente autoconservadora. Sí. ¿Cuál es su opinión? Y no estoy hablando en este caso de la línea de la tela, que no son extremistas hasta el tope, sino la gente de Jaina. Hablemos, ¿cuál es su opinión al respecto? ¿Tú por si acaso conoces a Goldie? Exacto. Tú conoces a Goldie. Bien. No, me llegó esa pregunta. Okay. Ezequiel Molina, que es mi papá. Sí, no, yo sé. Él es mi tío. Él dice que ahora cualquier persona se pone una Biblia debajo del brazo, se pone un saco prieto y ya se considera ser pastor. Y las cosas no son así. Las cosas no son así. Hay que manejar la situación. Una pregunta. Si tú sabes que yo estoy tomando, que hoy es mi tercer día de clase de cómo manejar patana. Hoy es mi tercer día. Mañana tú te irías conmigo ya para Jimaní en esa patana. Never in the life. ¿Y por qué no? Porque es mi tercer día. Por la inexperiencia, por la falta de práctica, por el mal manejo. Todavía no hay un manejo experimental. Porque tiene miedo a morirse. Tiene miedo a morirse. Entonces, si la gente abrieron sus ojos, hicieran eso mismo con esa gente. Porque lo primero que tú tienes que evaluar es qué tipo de persona te va a guiar a ti y cuál es el fundamento que esa persona tiene. Porque no podemos permitir que un ciego esté guiando a otro ciego. Las intenciones son buenas, porque esa parte vamos a reconocerla. Sus intenciones en el fondo son buenas, realmente son buenas las intenciones. Son como el cactus cuando quiere abrazar al globo, en la ilustración del cuento que anda por ahí. Un cactus quiere abrazar a un globo. ¿Qué quiere el cactus? Darle cariño al globo.
demostrarle amor al globo, demostrarle admiración. Sin embargo, lo que tiene el cactus va a afectar al globo, aunque las intenciones son buenas, ¿me entiendes? En la acción Los resultados son malos. son malos. Entonces, ellos mandan al diablo a todo el mundo, condenan a todo el mundo. Sus intenciones en el fondo son buenas. Lo que pasa es que están utilizando una taxonomía inapropiada. Aunque ellos creen que es bíblica, no es directamente bíblica, porque el mensaje de Jesucristo no fue ese. Jesucristo era muy cauteloso. Y el mensaje de Cristo siempre tuvo orientación a la misericordia, al perdón. Mira, encontramos a esta debajo de un hombre que no era de ella. ¿Qué hacemos? La Biblia dice que la ley dice que hay que apedrearla. Cristo podía haber dicho, sí, la ley dice que hay que apedrearla. Vamos, apedrenla. Sin embargo, ¿qué le hizo? El que esté libre de pecado, suelte la primera piedra. Y eso es una lección que la podemos usar todavía sol del día de hoy. Tú mandas al diablo a un pastor porque pecó. Tú mandas al diablo a uno porque no viste igual que tú. Me explico, pero tú tienes muchísimo pecado. Y la diferencia es que el pecado de él fue visto, pero el tuyo es un pecado oculto que nadie conoce. Ay. Y somos pecadores igualitos. Un pecado respetable. Un pecado. Somos pecadores, aquí todo el mundo es pecador. Esto no se sabe dónde vaya a Es decir, parar. que tú estás diciendo es que de alguna u otra manera, mucha de esa gente que están vestidos de una forma santa hasta el extremo, según ellos, pueden tener una vida oculta muy peligrosa. Si se destapa el telón, varón, si se destapa el telón, y estoy hablando firme, oye, si se destapa el telón no se sabe, no se sabe. Si se destapa el telón no se sabe, realmente, porque es que hay muchísimos pecados y en su conciencia ellos saben que han pecado muchísimo, en su conciencia lo saben, ellos, todo el mundo en su conciencia, lo que más acusan, que tú eres un pecador, que te va a llevar el diablo, que tú eres esto, que tú eres aquello, que lo otro, con esa carátula de santidad, con esa carátula de ellos quieren ocultar una vida oculta de pecado. Pero ¿y qué es lo que te pasa, muchachos? Ya, espérate, así, no voy a aceptar que tú me estés pidiendo a los rabacú. Yo no te no voy a aceptar que tú me y además son los rabacú. No, que yo no voy a aceptar eso. Yo soy de qué, Él como que se siente aludido. O cuidado si tú eres de eso. Ey, no, así no. Tú eres de eso. Ey, a mi casa no, tú no vas a venir No, a mi pero casa. no, mi respeto. A mi casa tú no vas a venir a acusar. Mi respeto para ti. Mi respeto para ti, para tu señora. Háblame bien, la forma de interpretar la Biblia para los cristianos, ¿cuál sería la correcta? Porque, por ejemplo, yo recuerdo que el otro día en el chat, y voy a hablar este tema porque este tema está picante, el tema de Samuel, Sí. los demonios, que el demonio de Samuel que salió disfrazado de Samuel. Ay, mi madre. Gracias a Dios que yo no fui a ese programa. Ustedes son herejes ahora, dicho. Sí, yo veo que la gente estaba de alguna otra manera comentando en contra de Steven y de mí. Yo le dije simplemente, lean el texto. Pero la gente estaba argumentando sin Haber estudiado haber estudiado el tema, o quizás si lo han estudiado, no se detuvieron a leer la Biblia ahí, simplemente estaban escuchándonos y nos estaban contrarrestando. Quizás, posiblemente algunos buscaron la Biblia, otros no. Pero yo veo que en el pueblo, cuando alguien dice algo que no está a favor de lo que cree la colectividad, de una vez el argumento se da en base a lo que yo creo y no en base a lo que yo estudio. Eso pasa en el pueblo evangélico. ¿Por qué y para qué? Eso es profundo lo que tú dices. Se llevan de lo que es la primera percepción. En psicología hay algo que se conoce como primera percepción y realidad del asunto. La primera percepción es lo que te impacta, es lo que tú convalidas con los conocimientos previos que tú tienes y llegas a una conclusión innata sin haber hecho un estudio profundo acerca de la realidad del asunto. Entonces, en la mayoría de los casos nos basamos en una primera percepción sin haber profundizado en lo que tiene que ver con la realidad del asunto. Entonces, ¿cómo podemos poner un ejemplo básico, un ejemplo sencillo de esto? Por ejemplo, la primera, tú le das, no tú, porque tu señora está aquí, vamos a respetar, pero yo le doy una bola a una dama. Entonces ella me dice, llévame, por ejemplo, mi marido me está esperando en tal punto, yo quiero que tú me lleves en un hotel. Entonces yo llevo a la dama, puede ser amiga mía, prima mía, y llevo a la dama
a ese hotel para verse con su marido. Entonces, me ven entrando con esa dama en mi auto al hotel. La primera ¿Y cuál es la percepción? primera percepción? Isael está en adulterio, mira cómo va y tan serio que tú lo ves en el programa. ¿Me entiendes? Esa es la primera percepción. Sin embargo, la realidad, ¿cuál es? La realidad es otra. Pero a la realidad se necesita hacer un estudio, hacer preguntas, analizar, preguntar el por qué, cómo, cuándo y dónde. Y nadie va a entrarse en eso, simplemente cogen la primera percepción. Eso pasa a nivel de la Biblia. La gente toma la primera percepción y no se va profundamente en lo que tiene que ver con el texto, en el cuándo, cómo, quién, por qué, cuáles fueron las razones, que son 5 preguntas básicas de hermenéutica. Por ejemplo, ¿hasta cuándo? Yo no hace mucho, yo le diría, bueno, hace unos 10 años que yo me di cuenta que cuando Jesucristo hablaba de es más fácil es más fácil con un Rico, el que es un camello, pasa por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. ¿Cuál era la aguja que llegaba a la cabeza mía? La aguja que yo conozco. La aguja que yo conozco. La del hilo. La del hilo. Entonces yo dije, y de ahí yo decía que era imposible que un rico entrara, porque si un camello no puede pasar por el ojo de una aguja, hasta que estudiando el cómo, cuándo, por qué, del contexto bíblico, yo me di cuenta que aguja era una abertura allá que tiene que ver con la parte rocosa del pueblo del Medio Oriente. ¿Qué te digo con esto? Que el pueblo lo que coge siempre la primera percepción y no profundiza. Y eso es para todo. Si le dijeron por más de 20 años, por más de 10 años, esto es así, esto es asado, ya. Mentalizaron al pueblo con una estructura de lo pensamiento. metieron ahí. Entonces, cuando tú vienes a explicar el asunto de otra manera, muchacho, eso es un problema serio. ¿Qué es un falso maestro dentro de la iglesia? Una gente que no dice las cosas que la Biblia dice, que lo que está inventando, cosas que dice pecado a cosas que la Biblia llama santidad y santidad a cosas que la Biblia llama pecado. Escuchen bien, siempre fuerte y escuchen bien, 080. ¿Qué es lo que un falso maestro? Una gente que habla, los mentirosos, habladores, que lo que están no, pero esa déjame palabra hablar que el pueblo entienda. No, esa palabra aquí no. Yo tengo un problema. Cuando yo hablo de pierna cruzada, que escucha ese, ay, Isael se la den cosas, hay otra para que el pueblo entienda. Entonces, cuando yo vengo modo barrio. No, está bien, sí. Pero tú eres un barriotero. Yo soy de Oro Mojado. Sí. También, yo no sé qué es lo que el pueblo quiere. Si hablo un fino, te la den bueno. Si hablo mi barriada, tú eres un descarriado. Pero un falso maestro es una persona que sustituye el verso bíblico por pensamientos propios. Y no debe ser Hace así. inferencia en el texto. Hace inferencia en el texto, lo manipula a su conveniencia. Pero entonces yo veo que mucha gente, hay muchos entonces falsos maestros. Demasiado, hay muchísimo. Y tú conoces muchísimo también. Ten cuidado. No, pero ten cuidado. tú conoces muchos. Sí, bueno. Hay muchos falsos maestros, muchísimos falsos maestros. ¿Hay falsas iglesias? ¿Falsas iglesias en qué sentido? Falsos creyentes, bueno, producen falsas iglesias. Diga, yo lo respondí. ¿Por qué existen los falsos maestros? Realmente porque manipulan el texto a su conveniencia y lo que buscan es un favor para ellos, no un favor directamente para el reino. Date cuenta y analízalo. ¿Por qué existen, repito, falsos maestros? Porque Pedro dice que vendrán falsos maestros como vinieron falsos profetas en el Antiguo Testamento. ¿Cómo identificar a un falso maestro dentro de la iglesia? Muy buena Por ejemplo, pregunta. cuando nosotros estamos en el programa ya con nuestro hermano Steven Javier, El toque de queda. mucha gente nos acusa a nosotros de falsos maestros porque uno contrarresta lo que la colectividad cree. Entonces, el hecho de ellos contrarrestar nosotros contrarrestar lo que la colectividad cree, crea una perspectiva de que nosotros somos falsos maestros. No, yo hago la aseveración aquí. ¿Cómo yo identifico a un falso maestro? ¿Puedo yo dar a Isael Lorenzo como un falso maestro porque Isael Lorenzo diga algo que yo no he escuchado decir a la colectividad? Bueno, Isael Lorenzo, yo soy Laurencio. ¿Hay alguno que tenga apellido No, Lorenzo? excúsame. No hay ningún tipo de problema. A la luz de las Sagradas Escrituras, ahí va todo. Excúsame que abuse, pero caigo en Hechos 17:11 nuevamente. Si lo que usted enseña no está de acuerdo a las Sagradas Escrituras, lamentablemente usted se constituye en una persona falsa, bíblicamente hablando. Y hay personas que son falsas a conciencia, que saben que lo que están enseñando no está bien, y hay otras que son falsas inconscientemente.
¿Por qué? Porque enseñan algo que ellos creen en el corazón, en su corazón, que está bien, pero cuando lo analizamos bíblicamente hablando, está mal. Hay muchos pastores evangélicos pentecostales que están mal, que están graves, y saben que están enseñando cosas que ahora ellos se dieron cuenta de que están mal, pero ya tienen un pueblo ahí con más de 15 años enseñándole eso. Entonces, ¿cómo saltan de un día para otro? Miren, lo que yo les... Pero es que tú me asustas. Pero ven acá. Métele power. Dime. Claro, tenemos muchos pastores pentecostales que ahora están estudiando Biblia, ahora están en conocimiento bíblico real, verdadero, no en dogmas, sino en conocimiento bíblico, y enseñaron dogmas por más de 15 años. Y ahora que consiguieron el conocimiento bíblico verdadero, se le hace muy cuesta arriba decirle a la iglesia, miren, las cosas no son así. Porque pusieron al hermano en disciplina, porque maltrataron al hermano, porque condenaron a muchísimos hermanos, que en un momento actuaron en base al dogma, y ahora cuando ellos se dan cuenta de que están, óyeme, pero yo estuve mal, y ahora cómo echo para atrás todo esto, la iglesia se le puede desbaratar. Entonces, ahí es que ellos vienen los extremistas a decir, no, que tal pastor se volvió medio liviano, que antes era así, que antes era asado. No, lo que pasa fue que se dio cuenta de la realidad. Y dice la Biblia que la verdad os hará libres. No, real, mi hermano, real. Oh, pero tú llegaste al extremo. Yo no sé si tú, pero yo llegué al extremo una vez de pensar de que si yo andaba dentro de mi casa en pantalón corto y en franela, me iba a llevar el diablo. Sí, literal. Oye, yo dije, ay, pero no, espérate, muchacha, me va a llevar el diablo. Tú eres de los que te acuestas en voces en tu casa. Sí, dentro de mi, bueno, después que yo cierro esa puerta no se sabe, no se sabe bien qué es lo que está pasando allá adentro. Pero mira, yo llegué a pensar eso. En un momento también yo llegué a pensar que si yo no ayunaba 4 veces a la semana, yo corría peligro de muerte y me iba a llevar el diablo también. Eso era un problema. Entonces yo estaba sometido a un sistema que me ayudaba, porque no te voy a negar, me ayudaba a mantenerme firme, a mantenerme estable. Pero cuando yo me di cuenta que mi salvación no dependía directamente de eso, óyeme, yo dije, no, pero espérate, la cosa hay que bajarle, la cosa hay que bajarle o récome. Vamos a ir entendiendo. Ahora, yo tengo otra pregunta. ¿Qué es un falso creyente? A la dura palabra. ¿Un falso creyente? Bueno, no hay falso creyente. Quizá hay creyente desviado, no hay falso creyente. Porque imagínate tú, como un falso creyente. Como uno que se hace llamar creyente, pero no lo es. ¿Cómo se identifica un falso creyente dentro de la iglesia? Dentro de la congregación, a la luz de las Sagradas Escrituras. Oye, pero tú tienes ahí esa muletilla. No, pero es que la Biblia, tú sabes que la Hechos 17:11, ahí el que estaba muy niño, ahí el que estaba muy niño. El lema es Hechos 17:11 para todas las preguntas que ellos traen. saben que sí, es posición bíblica. Hermanito, si por tu fruto, dice la Biblia, que lo conoceréis. Es por tu fruto que te vamos a conocer. Me explico. Aquí puede haber una amalgama de muchísima gente de Latinoamérica y el Caribe. Y tú te das cuenta el que es dominicano cuando habla. Claro. No sé cómo, a ti te pueden poner 10 audios, hasta con los ojos cerrados, tú sin ver la cara. Nada más sonido. Y desde que tú escuchas cómo habla, desde que tú escuchas, tú puedes identificar. Porque si yo vengo y te digo, oh, bendito nene, yo estaba comprando tal plátano y pasó tal cosa, ¿me entiendes? Entonces si yo cambio y digo, mira chamo, oye chamo, que si yo qué, y vengo con el chamo, pues, escúchame, puede ser de Venezuela, lo mismo pasa si hablo como un cubano, o sea, por tu fruto te voy a conocer. Mi respeto para Puerto Rico, Cuba y todos esos demás países, una ilustración que estoy poniendo. Entonces, en la iglesia, de igual forma, tú te das cuenta quién es un creyente verdadero, genuino, y quién no. Y quién no, realmente por su conducta, por su forma de ser, por su forma de actuar, por su forma de hablar, por la forma en la que transmite sus pensamientos. Nadie puede llevar un disfraz durante tanto tiempo. Además, el diablo pudo llevar ese disfraz y Cristo lo desenmascaró en la cruz del Calvario. ¿Me entiendes? Por más de 15, 20 años una gente no puede llevar un disfraz. En algún momento va a soltar el personaje. Hasta los actores, Denzel Washington en un momento suelta su personaje y entra en su realidad. Entonces, en la iglesia tú te das cuenta de por los frutos que va llevando, cómo actúa, cómo piensa, cómo habla. Y eso define quién es un creyente verdadero y quién está haciendo pantomimas. Amén. Yo creo que ya definimos todas las áreas de cómo identificar al falso maestro, al falso creyente. ¿Tú conoces algún falso maestro que a ti te gustaría anunciarle a las personas que no lo escuchen? Conozco mucho. Entonces, va a correr sobre tu sangre, va a correr sobre ti. Mira, te voy a poner esto, y yo quiero que tú lo tomes muy en serio. En Estados Unidos
un agente, yo vi en la noticia en estos días, un agente policial sostuvo relaciones sexuales con 5 agentes dentro del destacamento y lo tenía callado. Entonces alguien se dio cuenta y lo delató. Cuando lo delataron, cancelaron a la gente, cancelaron a los 5 agentes que estuvieron con ella y cancelaron también al comandante. Pero el comandante no hizo nada. ¿Qué hizo el comandante? Que supo del asunto y se quedó callado. Y pagó consecuencias serias por eso. Incluso le quitaron el rango, lo despidieron de la institución. Entonces, ¿cómo es posible que si tú te das cuenta que hay gente que está escuchando a falso maestro, tú no alertas a esas personas de que dejen de escuchar a ese maestro? Esa sangre va a correr sobre ti. No, es que hay una forma de yo decirle a la gente, por ejemplo, yo te lo voy a definir en palabras cortas. Un falso maestro va a llamar a falsos creyentes y un falso maestro va a ahuyentar a los verdaderos creyentes, porque los verdaderos creyentes tienen la actitud de hecho. Dila. 17-11, yo desde el 80. No de una. Y mi Osotti también. Estamos claros que ya. Va a tener la actitud. Primero, va a analizar lo que él dice con la Biblia y luego, si no da el resultado de lo que él dice con la Biblia, se va a alejar. Ahora, un falso Pero hay creyente. alguna, tú sabes que se meten mucho los sentimientos. No, porque mira lo que pasa. Hoy en día hay un endiosamiento. Hay personas, por ejemplo, que ponen a predicadores, a pastores, hay gente que idolatran a John MacArthur. Pero dicen que tú eres uno de ellos. No, yo soy más, yo